días de la invasión rusa a Ucrania, Moscú concentra sus operaciones en Severodonetsk y Lysychansk, las dos últimas ciudades que faltan para que controle toda la región de Lugansk. Pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que su país será el vencedor. Hablaremos con una de nuestras corresponsales. Turquía cambió de nombre y de ahora en adelante se llamará Turquía en todos los idiomas. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan tomó la decisión para reivindicar los valores culturales del país. Tenemos reporte desde Estambul. Sudán conmemora 3 años de la masacre en la que el personal de seguridad mató a por lo menos 128 personas en una manifestación. Aunque el gobierno de transición abrió una pesquisa, no se ha acusado todavía a los autores. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un gusto estar con ustedes. Y empezamos en Ucrania. Hoy se cumplen 100 días desde que Rusia comenzó la invasión a ese país. En este tiempo, las tropas de Moscú han controlado el 20% del territorio ucraniano, según lo reconoció el presidente Volodymyr Zelensky. Y los civiles han padecido duramente las consecuencias. Más de 4.200 personas han muerto y 14,8 millones huyeron de sus hogares. Nuestra corresponsal Irene Sabio ha cubierto la guerra desde el día cero. Y a esta hora hablamos con ella para conocer su experiencia a propósito de esta fecha. Irene, bienvenida de nuevo. Además de estar durante toda la guerra, usted ha viajado por el país. Cuéntenos cómo ha cambiado Ucrania según su visión. Sí, depende en realidad muchísimo de la zona. En Lviv, en el oeste del país, yo diría que se ha continuado a vivir con cierta normalidad aún en el medio de este miedo y de esta tensión y también de algún bombardeo ocasional. Muy distinta a la situación en el este del país, donde los combates siguen. Ustedes lo mencionaban también hace poco. Ahí la gente ha tenido que aprender a sobrevivir con las sirenas, con estos 100 días que han sido un sin parar realmente de guerra, de una guerra que está continuando. Y también quería mencionar el tema de las ciudades ocupadas, las ciudades ucranianas como Gerson, Melitopol y la misma Mariupol. Ahí es una incógnita la situación de los civiles, tenemos pocas informaciones y también hay que mencionar que la perspectiva de cara al futuro es que estas personas, las personas que aún quedan en estas ciudades, en un futuro estén viviendo en unas zonas que serán que podrían ser parte de otro país. Por tanto, realmente la situación es muy distinta según donde uno está en Ucrania. Y en este cubrimiento, ¿qué historias son las que más le han impactado? Me han impactado muchísimas historias que son difíciles de relatar en imágenes, cómo está cambiando la sociedad ucraniana, también el tema del nacionalismo, que será algo con lo que Ucrania tendrá que lidiar después de que este conflicto se apague. También me ha impactado la calidez, por ejemplo, de las personas en el este, donde, como decía antes, se siguen estos combates muy intensos. Estas personas que viven literalmente bajo las bombas. También lo he visto en otros conflictos, por ejemplo, en Siria. He visto hartazgo de la guerra en cierto momento que llega también a las personas que se tienen que enfrentar a esta realidad de forma cotidiana y que quieren seguir viviendo y que por tanto encuentran formas de sobrellevar estas situaciones. Todas estas historias son difíciles de relatar a veces, pero son parte de la realidad de Ucrania en este momento. Hartazgo por parte de la ciudadanía, pero ¿cuál es la situación para los periodistas? ¿Qué tanto riesgo corren los reporteros? Bueno, es una guerra convencional, con lo cual el riesgo existe. Nosotros andamos por ahí con nuestros chalecos, nuestros cascos, pero por supuesto, al haber artillería, si uno acaba en medio de disparos de esta magnitud, el peligro evidentemente es muy alto. Por supuesto, se intenta medir todo, se intenta medir las rutas por lo que uno pasa, el momento del día, la situación en el terreno, pero los escenarios son muy cambiantes, todos los días hay novedades, la línea del frente se va moviendo constantemente, hay ciudades que pasan de mano constantemente y de alguna forma se refleja en el número de periodistas que han fallecido hasta ahora, que ya son más de una veintena.
Y como lo hemos reportado en France 24, Ucrania sufre una crisis de abastecimiento. ¿Qué tan difícil es conseguir los alimentos? Es difícil conseguir muchas cosas, los alimentos, pero también las medicinas. Los ancianos, por ejemplo, sufren mucho por esto, porque algunos tienen patologías previas y no es fácil para ellos, sobre todo estamos hablando de la zona del este, nuevamente, es difícil abastecerse de gasolina. La gasolina es esencial para el transporte y por tanto de alguna forma influencia todo lo demás, ¿no? Realmente todo lo que significa poder acceder a todo tipo de alimentos, de medicinas, de productos básicos para la vida cotidiana. Y de nuevo aquí, como les decía antes, los que están sufriendo más son los que están en la primera línea y por tanto las ciudades más afectadas del este y en particular de la zona del Donbass. Irene, gracias por todas estas historias. Y precisamente a propósito de Ucrania, la crisis alimentaria está afectando a otros países, pues Ucrania y Rusia son los mayores exportadores de trigo. Ante el panorama, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko dijo que estaba dispuesto a permitir el tránsito de granos ucranianos para sacarlos por el mar Báltico. A cambio, él pide que Belarus pueda exportar sus propios productos. La propuesta se la hizo Lukashenko a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en una llamada que tuvieron hoy. La agencia oficial de noticias Belta agregó que el presidente pidió que los puertos de Alemania, Polonia y los estados bálticos también permitan la exportación de Belarus. Sin embargo, es difícil, pues el país es aliado de Rusia. Y en París se reunieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Los líderes tendrán un almuerzo en el Elíseo para discutir la situación en Ucrania, según la agenda presidencial. Von der Leyen agregó que hablarán de la Unión Europea y su apoyo a los ucranianos. La reunión ocurre el mismo día en que la Unión Europea adoptó formalmente su sexto paquete de sanciones contra Rusia, que incluye un embargo progresivo sobre la mayor parte de sus importaciones de petróleo ruso. En Alemania, la Cámara Baja del Parlamento aprobó un fondo especial de 107.000 millones de dólares para fortalecer las Fuerzas Armadas del país. Con 683 votos a favor y 96 en contra, los legisladores respaldaron la propuesta del gobierno de Olaf Scholz. Sin embargo, aún falta la aprobación de la Cámara Alta. Si pasa esa etapa, los créditos para modernizar las Fuerzas Armadas alemanas no serán tenidos en cuenta con respecto al techo de la deuda y solamente la Fuerza Aérea recibirá 41.000 millones de euros. Previamente, Rusia había advertido que la decisión de Alemania de invertir en un fondo para dotar a sus Fuerzas Armadas suponía un riesgo para la seguridad europea. Y Turquía cambió de nombre. Ahora el país se llamará Turquía en todos los idiomas, según le informó el gobierno de Recep Tayyip Erdogan a Naciones Unidas. Este organismo internacional afirmó que el cambio se realizará de inmediato. Desde Estambul, nuestro corresponsal Adrián Rocha nos explica por qué se tomó esta decisión. Turquía ya no existe. A partir de hoy mismo, este viernes, Turquía pasa a llamarse Türkiye, que es lo mismo que Turquía, pero en vez de un idioma en extranjero será en turco. Así lo ha confirmado Naciones Unidas esta pasada madrugada, cuando ha confirmado que ha recibido la carta del Ministerio de Exteriores turco pidiendo precisamente que se cambie el nombre oficial internacional de Turkey en inglés, Turquía en francés o Turquía en español, a solo en turco Türkiye. Este movimiento lleva tratándose en Turquía desde el pasado diciembre, cuando el presidente turco Recep Tayyip Erdogan explicó que empezaba Turquía esta iniciativa, y viene sobre todo por un gran motivo, y es que en inglés turkey significa pavo, que es lo que comen los estadounidenses cuando celebran uno de los días más populares en su país, que es el Día de Acción de Gracias. Además, turkey en inglés significa algo así como estúpido o tonto, una persona que no tiene mucho interés en lo que hace algo Turquía, que se ha querido distanciar completamente. El gobierno turco asegura que este cambio es para intentar darle poder a los turcos, para poder que decidan ellos mismos cómo quieren que su país sea llamado internacionalmente. Sin embargo, pasará lo que les pasa a muchos otros países que han cambiado el nombre hace poco, como la República Checa en 2016 o Holanda en 2020. A partir de entonces, Holanda pasó a llamarse solamente Países Bajos, y la República Checa, Chequia, sin embargo, internacionalmente se sigue llamando igual a estos países. Turquía quiere hacer el mismo camino. Veremos si en el futuro los ciudadanos del mundo pasan a llamarle de Turquía, Turkey o Turkey o en otros idiomas a solamente Turquía.
Y en noticias de África, Sudán se prepara para conmemorar el tercer aniversario de la masacre del 3 de junio. Mientras tanto, muchas de las familias de las víctimas y los propios sobrevivientes siguen buscando justicia. Según diversos informes, ese día murieron 128 manifestantes a manos del personal de seguridad. Aunque el gobierno de transición puso en marcha una investigación, no se ha acusado a los autores de las atrocidades. A continuación, veamos un informe que repasa los acontecimientos y explica por qué la justicia sigue siendo inalcanzable para quienes apoyan la revolución sudanesa. Sudán, un estado frágil al borde de la crisis y donde la gente sigue clamando por justicia, 3 años después de una de sus masacres más mortíferas. 3 de junio de 2019, centro de Jartum. Habían pasado 2 meses desde que el longevo dictador Omar al-Bashir había sido derrocado como presidente en un golpe de Estado. Un consejo militar de transición asumió el poder, pero los manifestantes de esta sentada pedían un retorno incondicional al gobierno civil. Una lluvia de balas mientras las fuerzas de seguridad trataban de disipar las manifestaciones. Más de 120 personas fueron asesinadas, algunos de sus cuerpos arrojados al Nilo, mientras los médicos informaron de decenas de violaciones cometidas por el personal paramilitar. Varios meses después, un gobierno civil o militar tomó el mando, dirigido por el nuevo primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok. Encargó a un comité de investigación que descubriera la verdad sobre los asesinatos de junio, con el objetivo de llevar a los autores ante la justicia. Posteriormente, se escucharon las declaraciones de 3.000 testigos, mientras que los miembros del ejército fueron interrogados en persona. Pero la pandemia retrasó los procedimientos y la investigación quedó en pausa. En octubre de 2021, el breve atisbo de democracia de Sudán se detuvo cuando los militares tomaron el poder del gobierno de transición. Hamdok fue arrestado junto con otros funcionarios y el general de mayor rango, Abdel Fattah al-Burhan, tomó el control del país. Para corregir el camino de la revolución decidimos implementar el estado de emergencia en todo el país. El 9 de marzo de este año, las fuerzas de seguridad allanaron las oficinas del Comité de Investigación del 3 de junio, solo 2 días después de que suspendieran todas sus actividades. Ahora que el país conmemora el tercer aniversario de los asesinatos, los manifestantes han vuelto a salir a la calle para exigir que los responsables rindan cuentas. Continuaremos nuestra lucha y no nos detendremos. Tenemos hermanos que murieron, tenemos mártires, tenemos víctimas y no cederemos nuestros derechos a al-Burhan. Continuaremos nuestra revolución y si Dios quiere, ganaremos. Mientras tanto, la búsqueda de justicia continúa en Sudán. Hablemos del COVID-19. La ciudad de Shanghái volvió a ordenar el confinamiento para 4 barrios. Esto ocurre luego de que la capital financiera de China atravesara una cuarentena estricta de 2 meses y que se levantó hace apenas 2 días. Vamos a Beijing, donde nuestro corresponsal Adrián Foncillas tiene los detalles. A algunos shanghaíneses la alegría por el fin del encierro y por el Día del Barco del Dragón, una festividad que se celebra hoy en toda China, les ha durado muy poco. Las autoridades han detectado nuevos contagios en la comunidad, es decir, fuera de los centros de cuarentena. Son 7 los primeros en 3 días situados en los distritos de Pudong y Jing'an. Así que se ha ordenado otra cuarentena domiciliaria en 4 barrios que se alargará al menos durante 2 semanas. Además, los 26 contactos más cercanos y los más de 100 contactos secundarios han sido conducidos a centros de cuarentena. El paso atrás revela la dificultad de controlar la variante Omicron en una ciudad tan densamente poblada como Shanghái. Incluso después de un encierro de más de 2 meses, fue levantado en la medianoche del miércoles y muchos shanghaineses corrieron a la calle a celebrarlo, en algunos casos sin respetar la distancia social que recomiendan las autoridades. Tras la reapertura siguen los controles, es obligatorio un test cada 72 horas y para engrasar el proceso se han levantado más de 15.000 puestos en toda la ciudad. Muchos shanghaineses, sin embargo, lamentaban hoy que han tenido que soportar largas colas bajo el sol veraniego. En Alemania, al menos 4 muertos y 30 heridos dejó el descarrilamiento de un tren. El hecho se produjo en los Alpes bávaros, en el sur del país, luego de que un tren regional que iba camino a Múnich se saliera de las vías. La policía confirmó que los labores de rescate continúan y que muchas personas tuvieron que ser evacuadas por las ventanas del tren. Todavía se desconocen las causas del accidente. Hasta aquí las noticias. Los invitamos a que sigan conectados con France 24 y France24.com.